Hola, soy Óscar Enviz, instalador de Enganches Aragón. Hoy vamos a montar un Mercedes CLA Shouting Brake. Lo primero de todo, y antes de empezar con el montaje del vehículo, sería dejarnos colocado de una forma más o menos visual todas las piezas y tornillos que componen el enganche. En este caso vamos a montar una bola desmontable vertical. Con la ayuda del manual podremos ver que la tornillería que tenemos es la necesaria para el montaje del vehículo. Tal y como nos marca el manual, en este vehículo será necesario el desmontaje del paragolpes. Para seguir los pasos, estar muy atentos, ya que es compatible con múltiples vehículos. Necesitaremos desmontar parte del tapizado interior para acceder a los tornillos que sujetan el paragolpes. Con la ayuda de una llave de 8 vamos a quitar los 6 tornillos que sujetan la parte inferior del paragolpes. Y ahora, con la ayuda del sacagrapas, quitaremos las 4 grapas de la parte inferior. Recordar que son grapas de presión. Primero quitaremos el tetoncito, hacemos un poco de fuerza. Una vez que la tenemos fuera, ya podemos sacar el resto de la grapa. Para terminar de desmontar el paragolpes, es necesario desmontar en ambos lados del pase de ruedas las grapas que sujetan el paragolpes. Estar muy atentos, ya que justamente debajo del tapizado nos encontraremos con la última grapa que sujeta el paragolpes, que es esta de aquí. También tendremos que quitar un tornillo de 10 en la parte superior. Ahora desmontaremos la moldura interior para acceder a los tornillos que sujetan el paragolpes. Para quitar la moldura necesitamos quitar el tornillo y las 2 grapas que llevan los extremos. Tendremos que quitar las grapas que van en la parte superior. Con la ayuda del sacagrapas, poco a poco, vamos tirando. Tendremos que quitar los tapones de goma para poder ver dónde van los tornillos. Si os fijáis, veis la puntita del tornillo aquí, es un espárrago muy largo. En este lado lo mismo. Aflojaremos los tornillos. Una vez desmontados todos los tornillos y grapas que sujetan el paragolpes, tendremos que, con mucho cuidado, ir tirando poquito a poco para sacar las grapas que nos lo sujetan lateralmente. Con mucho cuidado sacaremos la zona que va justamente debajo del piloto. Aquí tenemos 2 opciones: o desmontamos completamente el piloto o lo sacamos con mucho cuidado y tirando hacia abajo para evitar romper lo que sería la óptica del piloto. Haremos un poquitín de palanca y tiramos. Ya tenemos soltado todo. Ahora, antes de desmontar el paragolpes, acordaros de quitar los sensores de aparcamiento y en este caso, si os fijáis, lleva el sensor de apertura de manos libres. Una vez desconectados los conectores, dejaremos el paragolpes en un sitio firme y seguro. Como último paso, antes de montar el enganche, tendremos que eliminar el refuerzo de detrás del paragolpes. Este ya no se va a utilizar. Eso sí, las tuercas que lo sujetan, sí, las utilizaremos para sujetar el enganche. Vamos a ello.
Antes de la colocación del enganche es muy importante que selléis el alojamiento del chasis, si no entrará agua al interior del vehículo. Antes de sellar os recomiendo que quitéis el tapón del punto de anclaje del interior del vehículo. Muy importante que limpiemos la zona para que el sellado sea correcto. Recomendable siempre que sea una cantidad bastante generosa de silicona o poliuretano. Pondremos las tuercas que hemos quitado anteriormente en ambos lados. Antes de apretar todos los tornillos, colocaremos los tornillos que sujetan interiormente los laterales del enganche. Ahora ya apretaremos las 3 tuercas de cada lado a 51 Nm. Y por último, apretaremos los 2 tornillos interiores. Tal y como nos marca el manual, efectuaremos el recorte en el protector plástico inferior. Si nos fijamos, las medidas son 55 hacia la izquierda, 210 a la derecha y 90 de profundidad. Primero de todo será marcarnos el centro del paragolpes. A continuación haremos los 55 hacia la izquierda y 210 hacia la derecha. 90 de profundo. Afinaremos lo que será el corte que hemos realizado con la ayuda de una lija. Con la ayuda de un estropajo de fibras lo dejaremos ya con el remate final. Para la colocación de la bola desmontable tendremos que hacer lo siguiente. La chapa de luz va en el lado de la derecha. Entonces utilizaremos tan solamente 2 tornillos de 12-25 que van en la parte superior. Para la colocación de la anilla de seguridad necesitaremos el tornillo de 12-30. Y en el lado derecho, también con el de 12-30, el angular de la sujeción de la base de enchufe. Una vez ajustados los tornillos, los apretaremos con la ayuda de la dinamométrica y al ser tornillos de 12, los ajustaremos a 87 Nm. Para la colocación de la base de enchufe usaremos la tuerca de 10 con la arandela, la colocaremos junto a la arandela plástica, lo pondremos en esta posición y apretaremos con la suficiente fuerza como para que pueda subir y bajar, pero que no se quede bloqueada. Si lo queréis hacer con dinamométrica serían unos 27 Nm. Al hacer la instalación eléctrica tenemos varias opciones. Podemos montar un kit universal conectado directamente a los pilotos o podemos montar una instalación a la línea de campus. Al hacer la instalación a la línea de campus tenemos que tener en cuenta que este vehículo es necesaria su reprogramación. Si decidimos montar un kit universal tendremos que hacer el conexionado en los pilotos, teniendo en cuenta que en el portón llevamos la luz de antiniebla y de marcha atrás.
Para poder acceder al cableado será necesario desmontar tanto un lado como el otro y llevar un positivo hasta la parte delantera donde tenemos la caja de fusibles. En esta ocasión montaremos un kit a la línea de Cambus. Para ello será necesario desmontar el tapizado del lado derecho y acceder al conector de la línea de Cambus a los pies del acompañante. El primer paso que haremos será quitar la goma por la cual vamos a pasar los cables. Después, desde el interior hacia afuera, pasaremos la manguera con el enchufe. En este caso, la base de enchufe nos viene premontada. Tan solamente nos faltará colocar la carcasa y la goma. Sujetaremos la base a la chapa de luz. Sujetaremos el cableado con la ayuda de las bridas que incluye el kit. Ajustaremos la goma del pasamuros. Una vez pasado el cable al interior, podemos proceder al montaje del paragolpes. Ya tenemos montado el paragolpes, el cableado en la parte interior y ahora es necesario desmontar el lateral para poder sujetar la centralita, colocar las masas y ayudarnos a pasar el cable hacia la parte delantera. Enchufaremos la centralita, nos aseguramos que está bien conexionada con la ayuda del adhesivo que viene incluido, la sujetaremos a la carrocería del vehículo. Con la ayuda de las bridas sujetaremos el cableado para que nos quede lo más recogido posible. Aprovecharemos el punto de masa existente para colocar la masa de la instalación eléctrica. Para pasar el cable hasta la parte delantera, ahuecaremos lo que sería la moldura de entrada de puerta. Nos ayudamos con la espátula, soltamos. Para no tener que desmontar la moldura del montante central, en la parte delantera quitaremos lo primero la moldura de entrada. Aquí vemos la manguera por donde pasan todos los cables del vehículo y aprovecharemos que tenemos suficiente hueco a usar una guía metálica o similar para pasarlo hasta la parte trasera. Pasaremos los cables que van hasta la parte delantera. Aquí tendremos que conectar la línea de Cambus y justamente debajo de los pies del copiloto ahuecaremos el tapizado y, como podéis ver, esta es la caja de fusibles. Liberamos por donde pasa el cable del positivo y por aquí vamos a hacer pasar nosotros el nuestro. Y volvemos a colocar la tuerca. Ya tenemos los dos fusibles aéreos e insertaremos los cables por la parte de atrás, el rojo azul con el rojo azul, que pertenece a la alimentación de la centralita, y el naranja, que pertenece al positivo de la base del enchufe. Ya tenemos los positivos conectados, faltaría colocar los fusibles y ahora vamos a hacer la conexión a la línea de Cambus. La línea de Cambus es esta que vemos aquí, que va trenzada, los cuales son un cable marrón rojo y marrón. Colocaremos el marrón rojo con el marrón rojo y el marrón con el marrón. Con la ayuda de las grapas incluidas en el kit,
grimparemos los cables. Posicionamos el cable, hacemos el primer clic a mano y terminamos de hacer presión con el alicate. Por último, instalamos los fusibles. El de 15 amperios es el que alimenta el positivo directo del pin número 9 de la base del enchufe. Y el de 20 es el que nos alimenta la unidad de la centralita. Ponemos los protectores de los fusibles, encintaremos los cables de la línea de CAN para que se queden protegidos. Antes de dar por terminado el montaje de la instalación eléctrica, comprobaremos el correcto funcionamiento de todo el alumbrado del remolque. Para ello utilizaremos un comprobador, como es en este caso el Tow Bar Tester, que tenga simulación de carga. Muy importante, ya que si no tiene simulación de carga nos podría dar algún tipo de error. Como podéis ver, se nos queda el aviso de que hay un problema con la bola. Eso es debido a que es necesaria su reprogramación para activar tanto las funciones extras de desconexión de sensores como el sistema de control de tracción de remolque. Y con esto damos por terminado el montaje del enganche.